Hola, hoy te cuento sobre la batalla de las Navas de Tolosa, librada el lunes 16 de julio de 1212, que representa uno de los enfrentamientos más significativos de la historia de la península ibérica durante la época medieval. En este choque, un compacto ejército cristiano compuesto por tropas de los reinos de Castilla, Aragón y Navarra, lideradas por los monarcas Alfonso VIII, Pedro II y Sancho VII respectivamente, se enfrentaron a las fuerzas andalusíes y norteafricanas bajo el estandarte del califa al-Nasir. La batalla tuvo lugar en los llanos de Sierra Morena y se caracterizó por su brutalidad y sangriento desenlace. Mirá, más de 150.000 hombres participaron en este enfrentamiento que fue considerado por los contemporáneos como un acontecimiento militar extraordinario, debido a su envergadura y al marcado impacto que tendría en el curso de la Reconquista. Mi nombre es Gastón y esto es Punto de Historia. Ahora, para comprender el contexto que llevó al enfrentamiento en las Navas de Tolosa, es necesario retroceder hasta la segunda mitad del siglo XII. En ese periodo, la actuación militar cristiana en el centro de la península ibérica estaba dominada por la necesidad de defender la frontera próxima al río Tajo, que pivoteaba en torno a la ciudad de Toledo. Sin embargo, la debilidad y el aislamiento político de los 5 reinos cristianos peninsulares, como Castilla, León, la Corona de Aragón, Navarra y Portugal, no permitían concebir la idea de destruir a los almohades, que en ese momento estaban en el apogeo de su poder. Los almohades, que sustentaban una interpretación rigorista del Islam, habían establecido un imperio norteafricano y desde mediados del siglo XII habían incorporado al-Andalus a sus dominios. Esta expansión almohade representaba una seria amenaza para los reinos cristianos peninsulares, que se veían obligados a enfrentar un enemigo poderoso y unificado. En este escenario, los monarcas cristianos no buscaron los grandes choques frontales. Sin embargo, la batalla de las Navas de Tolosa se convirtió en una excepción, resultado de la estrategia del rey castellano Alfonso VIII. Este monarca, en el beneplácito del papado, Navarra y la Corona de Aragón, ansiaba resarcirse de la dolorosa derrota que había sufrido en Alarcos ante los almohades en 1195. La progresiva inhibición de los almohades en lo relativo a los asuntos de Al-Andalus permitió a Alfonso VIII avanzar las fronteras de Castilla hacia el sur. Estos progresos no fueron el resultado de grandes campañas militares, sino de esfuerzos aislados casi heroicos, como los de la Orden de Calatabra, cuyos miembros ocuparon en 1198 el castillo de Salvatierra, en pleno territorio enemigo. En este contexto se abrió camino la idea de la unidad de los reinos cristianos peninsulares para combatir a los almohades bajo el liderazgo del soberano de Castilla. Esta idea fue promovida por el pontífice Inocencio III y el arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada. Los proyectos de cruzada del papado desempeñaron un papel fundamental en la voluntad de desquite de Alfonso VIII, quien buscó reforzar las relaciones diplomáticas con los reinos cristianos vecinos. Se predicó una cruzada contra los almohades para mayo de 1212 en los púlpitos de toda Europa occidental. Quienes participasen en ella obtendrían la plena remisión de sus pecados. Además, el Papa Inocencio III anunció que excomulgaría a cualquiera que pactase con los musulmanes y ordenó a los reyes cristianos peninsulares que aplazaran sus discordias personales en favor de la magna empresa común de la Reconquista. Este fervor religioso intensificó aún más la confrontación entre cristianos y musulmanes. Tras la conquista almohade del castillo de Salvatierra en 1211, las tensiones se incrementaron. Las fuerzas cristianas se congregaron en Toledo y avanzaron hacia Sierra Morena, encontrando poca resistencia en su camino, aunque hubo algunos choques menores. Los cristianos lograron avanzar sin mayores obstáculos hasta alcanzar la meseta de las Navas, donde se encontraron con las fuerzas almohades preparadas para el enfrentamiento. El avance cristiano hacia el interior de Al-Andalus no topó con una resistencia importante, lo que facilitó la toma de Alarcos, Caracuel
Benavente y Piedrabuena. Sin embargo, la confrontación decisiva se produciría en las llanuras de Sierra Morena, donde ambas fuerzas se enfrentarían en un choque que cambiaría el curso de la Reconquista. Y quédate que esta batalla cambió la historia de España a tal punto que luego te cuento las enormes consecuencias que tuvo para el futuro de los españoles. La batalla del 16 de julio de 1212 se libró en un terreno llano, donde las fuerzas almohades estaban preparadas para hacer frente al ejército cristiano. Aunque se estima cifras divergentes sobre el número de combatientes de ambos bandos, lo cierto es que fue uno de los enfrentamientos más espectaculares de la historia medieval de la península ibérica. Los caballeros cristianos estaban mejor armados que los musulmanes, especialmente en lo que respecta al armamento defensivo de la caballería pesada. La estrategia de Alfonso VIII de resistir los ataques laterales y lanzar ataques continuos en el centro resultó en una victoria decisiva para las fuerzas cristianas. La carga inicial de la vanguardia cristiana arrolló a los bereberes de la primera línea almohade, pero fue detenida al alcanzar el cuerpo central del enemigo. Sin embargo, la intervención de la segunda línea cristiana en auxilio de la primera y la posterior carga de la tercera línea cristiana ordenada por el rey de Castilla sellaron la victoria cristiana y precipitaron la fuga del califa almohade. Ahora bien, en cuanto a las consecuencias, la victoria de las Navas de Tolosa tuvo importantes consecuencias para el devenir de la Reconquista y el equilibrio del poder de la península ibérica. Mirá, tan solo unos días después de la batalla, el rey de Castilla, Alfonso VIII, avanzó hacia territorio andaluz, donde ciudades como Baños de la Encina y Vilches cayeron ante las fuerzas cristianas. Baeza fue incendiada y Úbeda sufrió el mismo destino, convirtiéndose en un montón de ruinas. Estos avances cristianos consolidaron el control sobre la región y representaron un duro golpe para los almohades. La victoria de las Navas de Tolosa también tuvo un impacto significativo en el plano político y religioso. Mira, para los cristianos representó un momento de euforia y consolidación de su poder en la península. La victoria fue interpretada como una señal de favor divino y fortaleza militar, lo que fortaleció la moral y la confianza en la causa de la Reconquista. Pero por otro lado, para los almohades, la derrota en las Navas supuso un revés importantísimo. Perdieron terreno en el andaluz y se vieron obligados a replegarse hacia el sur, perdiendo el control sobre importantes territorios. La derrota socavó la moral del califato almohade y debilitó su posición en la península ibérica. Además, la batalla de las Navas de Tolosa marcó el inicio de una nueva fase en la Reconquista, en la que los reinos cristianos avanzaron rápidamente hacia el sur, consolidando su dominio sobre el andaluz. Las ciudades y fortalezas que cayeron en manos cristianas tras la batalla representaron un avance significativo en la expansión territorial de los reinos peninsulares. En el ámbito religioso, la victoria en las Navas de Tolosa fue interpretada como un triunfo de la cristiandad sobre el Islam. La cruzada contra los almohades, promovida por el papado, se presentó como una empresa sagrada y justa, en la que los cristianos luchaban en defensa de su fe y de la civilización cristiana. En resumen, la batalla de las Navas de Tolosa fue un punto de inflexión en la historia de la península ibérica. Marcó el inicio de una nueva fase en la Reconquista, consolidó el poder de los reinos cristianos y debilitó significativamente al califato almohade. Además, tuvo importantes repercusiones políticas y religiosas que resonaron en toda Europa y contribuyeron a reforzar el papel de la cristiandad en la península ibérica. Ahora sí, si llegaste hasta el final, déjame decirte que muchas gracias por mirar nuestro video y te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Punto de Historia. Es totalmente gratuito y solo tenés que hacer un clic ahí en el botoncito de suscripción y si querés activas la campanita y te avisa cada vez que subimos un nuevo video al canal. Y desde ya, muchas gracias.